Tuchel advierte además de que impondrá un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con esta política. El anuncio coincide con el cierre de la cumbre de 2 días organizada por el presidente brasileño Lula da Silva en Río de Janeiro. El grupo BRICS, actualmente compuesto por 11 países, incluye a China, principal rival económico de Estados Unidos, y a Rusia. Ni Xi Jinping ni Vladimir Putin asistieron presencialmente al encuentro, aunque este último sí participó de forma virtual. BRICS va por todo. La invitación está sobre la mesa. México ha sido llamado a formar parte de un bloque que está reescribiendo las reglas del comercio global, y lo más sorprendente es que Estados Unidos ha tenido que agachar la cabeza. Lo que hace unos años parecía impensable, hoy es una realidad. BRICS y México han logrado frenar los aranceles de Donald Trump antes incluso de que entraran en vigor. Y el mundo entero lo vio en tiempo real. En Washington, el amanecer llegó con un silencio extraño. No hubo el tono triunfalista que suele acompañar los anuncios económicos de la Casa Blanca. Por el contrario, las oficinas del ala oeste parecían un nido de nerviosismo. El plan arancelario de Trump, que iba a entrar en efecto el 1 de agosto, había sido suspendido, peor para su imagen, pospuesto indefinidamente. ¿La razón? El avance imparable del bloque BRICS, y la entrada de un nuevo jugador que nadie había previsto, México. El hecho es histórico. BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha convertido en la principal amenaza para el dominio del dólar. Su crecimiento económico, la creación de mecanismos de comercio alternativos y su influencia política han erosionado la hegemonía estadounidense. Y ahora, con México en la ecuación, ese desafío se vuelve aún más contundente. Trump lo sabe, y por eso intentó dar un golpe de autoridad con un castigo ejemplar. Primero apuntó contra India, anunciando un arancel del 25% a productos clave. Pero la realidad lo frenó en seco. En paralelo, enviaba señales de negociación a Nueva Delhi, temiendo que un enfrentamiento frontal hundiera todavía más su economía, ya resentida por la inflación y la inestabilidad política interna. Con Brasil la historia fue similar. Trump prometió un arancel del 50% como represalia por las políticas de Lula da Silva y su cercanía con BRICS. Lo anunció con la fanfarria habitual, pero cuando firmó la orden ejecutiva, apareció un detalle en la letra pequeña: la entrada en vigor se posponía al menos 7 días. Un retraso que en diplomacia significa una sola cosa: el golpe no estaba listo para darse. Y no era por cortesía. Golpear a Brasil significa también golpear a la propia economía estadounidense. Productos como el café, el jugo de naranja y piezas aeronáuticas que cruzan a diario las fronteras no solo son esenciales para los consumidores, sino que forman parte de cadenas de suministro en las que miles de empleos dependen de que ese flujo no se interrumpa. Un ejemplo claro es Embraer, la gigante aeronáutica brasileña con operaciones en ambos países, que pudo haberse convertido en un daño colateral desastroso. En paralelo, México entraba en escena con una carta difícil de contrarrestar. Desde Palacio Nacional, la presidenta mexicana enviaba un mensaje de firmeza: la Cuarta Transformación no se arrodillaría. Frente a congresistas estadounidenses, expuso cifras que desmontaban cualquier intento de mostrar a México como una economía frágil. En el primer semestre, el país creció un 1%, superando las previsiones más optimistas, incluso las del Fondo Monetario Internacional, que había pronosticado recesión. A eso se suman datos que incomodaron a más de uno en Washington: el ingreso de los hogares mexicanos ha crecido más del 10% en 2 años, la desigualdad comienza a ceder y el salario mínimo se ha incrementado en términos reales. Esto ya no es el México vulnerable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni la nación endeudada de los 90. Este es un país con mercado interno sólido, con políticas sociales activas y con una visión de integración económica que trasciende su relación con Estados Unidos. La consecuencia fue inmediata. Trump, que en otras épocas habría intensificado la presión, optó por replegarse. Evitó anunciar aranceles directos contra México y, en cambio, centró sus ataques retóricos en el bloque BRICS como alianza antinorteamericana y amenaza al dólar.
Sin embargo, sus actos mostraban lo contrario: reuniones discretas entre su equipo y legisladores estadounidenses con la presidenta mexicana, intentos de suavizar el discurso y, sobre todo, un reconocimiento implícito de que las cartas ya no estaban a su favor. En los pasillos del Capitolio, la preocupación era evidente. No se trataba solo del crecimiento económico mexicano, sino de lo que significaba su posible entrada a BRICS, un socio comercial clave para Estados Unidos convirtiéndose en aliado de un bloque que busca debilitar la influencia de Washington. Era, para muchos, un giro geopolítico sin precedentes. Lo que Trump había presentado como una demostración de fuerza terminó revelando sus limitaciones. Con Brasil y México fuera de su alcance, con India resistiendo y con China y Rusia firmes en su postura, su maquinaria arancelaria se quedó sin combustible antes de arrancar. Y en medio de ese vacío, México pasó de ser un socio incómodo a convertirse en el epicentro de un nuevo orden que ya no gira exclusivamente alrededor de la Casa Blanca. Mientras en Washington el nerviosismo crecía, en otros puntos del planeta se movían las piezas de un ajedrez mucho más grande. En Johannesburgo, donde se llevaba a cabo una reunión clave del bloque BRICS, el nombre de México aparecía una y otra vez en conversaciones privadas y sesiones a puerta cerrada. Para algunos, era la oportunidad perfecta de sumar a un país con recursos estratégicos, ubicación privilegiada y una economía que, contra todo pronóstico, estaba desafiando la desaceleración global. La invitación formal llegó de manera pública, pero se venía cocinando desde hacía meses. Brasil había sido uno de los principales promotores de que México se uniera. Lula da Silva, consciente del peso que tendría un socio norteamericano en el bloque, había utilizado su relación cercana con la presidenta mexicana para allanar el camino. China, por su parte, veía en México un aliado que podría servir como puente hacia los mercados de América del Norte, incluso en medio de las tensiones comerciales con Washington. Y Rusia. Rusia entendía que sumar a México era mucho más que economía, era geopolítica pura, un golpe simbólico a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. La presidenta mexicana, lejos de rechazar la propuesta por temor a represalias, respondió con diplomacia calculada. Afirmó que México evaluaría los beneficios y compromisos de integrarse a BRICS, pero dejó claro que cualquier decisión se tomaría con base en los intereses soberanos del país. Esa frase, intereses soberanos, resonó en los titulares internacionales y encendió alarmas en la Casa Blanca. En paralelo, comenzaron a circular reportes de que diplomáticos mexicanos mantenían conversaciones técnicas con sus pares de India y Sudáfrica para definir áreas de cooperación en energía, tecnología y comercio. No se trataba solo de discursos, sino de pasos concretos hacia una integración real. Esto coincidía con datos que mostraban un cambio silencioso. El comercio de México con países de BRICS había crecido un 35% en los últimos 2 años, mientras que su dependencia de las exportaciones a Estados Unidos se reducía lentamente pero de forma constante. En Washington, la reacción fue contradictoria. Trump, en público, redoblaba su retórica, calificando a BRICS como una alianza hostil y acusando a México de dar la espalda a sus aliados históricos. Pero en privado, su equipo exploraba opciones para evitar que la invitación se concretara. Hubo contactos con legisladores para aprobar incentivos a empresas que mantuvieran sus operaciones en México y reuniones con representantes del sector energético para garantizar que el flujo de hidrocarburos hacia el norte no se interrumpiera. A todo esto se sumó un elemento inesperado, un nuevo escándalo político. Medios estadounidenses revelaron la existencia de una sala secreta en el edificio del FBI que contenía documentos sobre la presunta colusión de Trump con Rusia durante las elecciones de 2016. El caso, que parecía enterrado, volvió a la luz en el peor momento para el presidente. Analistas comenzaron a especular sobre si la filtración era una maniobra interna para debilitarlo justo cuando enfrentaba una crisis geopolítica. Mientras tanto, en México, la narrativa era completamente distinta. La prensa local destacaba cómo el país había pasado de ser un actor pasivo en la diplomacia internacional a convertirse en un jugador clave en la reconfiguración del orden mundial. Las encuestas mostraban un aumento en el apoyo a la presidenta, especialmente entre jóvenes y sectores empresariales interesados en diversificar mercados.
La idea de formar parte de un bloque capaz de negociar de tú a tú con Estados Unidos y la Unión Europea no se percibía como una amenaza, sino como una oportunidad histórica. En Sudamérica, la noticia era celebrada. Brasil veía en México un socio que podría fortalecer la voz del continente en las negociaciones globales. Argentina, aunque no era miembro pleno de BRICS, observaba la situación con interés, pensando en cómo podría beneficiarse de un corredor comercial ampliado. En Asia, India y China analizaban las rutas logísticas y energéticas que podrían optimizarse con la entrada de México. Y en medio de todo esto, la pregunta que flotaba en el ambiente era simple pero inquietante: ¿estaba México dispuesto a romper el equilibrio que había mantenido durante décadas con Estados Unidos para entrar de lleno a un bloque que desafiaba su poder? La respuesta, aunque no se había pronunciado oficialmente, empezaba a verse en los hechos. Las repercusiones globales no tardaron en llegar. Apenas 48 horas después de la invitación oficial a México, los mercados internacionales comenzaron a reaccionar. El dólar sufrió una ligera depreciación frente a varias monedas emergentes, mientras que las bolsas de Sao Paulo, Shanghái y Johannesburgo registraban alzas moderadas, interpretadas como un voto de confianza hacia el fortalecimiento de BRICS. En Bruselas, la Unión Europea convocó una reunión urgente de su Consejo Económico. La preocupación no era solo que BRICS sumara un nuevo miembro con la magnitud de México, sino que este movimiento coincidía con un estancamiento en las negociaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Algunos líderes europeos veían en México un posible socio para diversificar cadenas de suministro, especialmente en sectores estratégicos como energías renovables, microchips y agroindustria. En Moscú y Pekín, la noticia fue celebrada como un triunfo diplomático. Los medios estatales no perdieron oportunidad para presentar la invitación como un golpe a la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Editoriales en diarios chinos hablaban de una nueva ruta de la seda latinoamericana, mientras que analistas rusos destacaban la importancia de tener a México como contrapeso regional. Pero quizá el impacto más profundo estaba ocurriendo dentro de Estados Unidos. En el Congreso, legisladores demócratas y republicanos coincidían en algo poco común: la necesidad de evitar a toda costa que México formalizara su entrada a BRICS. Sin embargo, el consenso se rompía en el cómo. Algunos proponían ofrecer incentivos económicos y cooperación tecnológica, otros, endurecer el discurso y amenazar con sanciones si el acuerdo se concretaba. Trump, atrapado entre la presión externa y la tormenta política interna, intentaba proyectar control. En un mitin en Ohio, acusó a BRICS de querer destruir la economía estadounidense y advirtió que no permitiría que un vecino cercano se uniera a esa conspiración. Sin embargo, en las reuniones privadas con su gabinete, la conversación era muy distinta. Documentos filtrados revelaron que asesores cercanos le habían recomendado suavizar la retórica y buscar canales de diálogo con Brasil y México para evitar un aislamiento aún mayor. En México, la estrategia era calculada al milímetro. La presidenta no cerraba puertas a Washington ni a BRICS. En público, hablaba de la necesidad de diversificar relaciones internacionales, mientras en privado negociaba acuerdos energéticos con India y proyectos de infraestructura con China. En paralelo, mantenía reuniones discretas con senadores estadounidenses para garantizar que, pase lo que pase, el comercio bilateral no se vea afectado. La jugada mexicana consistía en aprovechar la tensión para aumentar su valor en la mesa. Ser cortejada por ambos lados permitía obtener mejores condiciones, ya fuera en forma de inversión extranjera directa, acceso preferencial a mercados o cooperación tecnológica. Era un equilibrio delicado, pero hasta el momento, jugado con precisión quirúrgica. En las calles, la percepción era de orgullo nacional. Editoriales y programas de opinión hablaban de un México que por fin se veía de tú a tú con las grandes potencias. Para algunos, era el inicio de un cambio histórico; para otros, un riesgo que podría desencadenar represalias económicas. Pero todos coincidían en que el país había entrado en una nueva etapa, donde ya no era un actor secundario, sino un protagonista del nuevo orden mundial. Y mientras Trump lidiaba con un Congreso dividido,
un escándalo revivido y una economía que no toleraría más golpes. En la otra mitad del mundo los líderes de BRICS afinaban los detalles de su próxima cumbre, una cumbre en la que, si nada cambiaba, México tendría un asiento reservado en la mesa.